Buenos días, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga en esta mañana preciosa de fecha, creo que es 8 de febrero. Como si nada, ya van 8 días del mes de febrero, gracias a Dios. Y damos gracias a Dios en esta mañana aquí en el sur de California, que la lluvia nos ha dejado un poquito descansar. Ya hay un poquito de sol, pero sí fueron unos 4 o 5 días de no pararle. Eso hay mucha queja incluso de las casas, liqueos y los freeways totalmente, algunos freeways totalmente inundados. Pues gracias a Dios por ello. Este es el pastor Vladimir Monroy que les saluda desde la periferia del centro de Los Ángeles, en el oeste de Los Ángeles. Desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, como siempre con el mensaje de salvación, de poder, de ánimo. En este momento un saludo muy especial a todos nuestros seguidores que nos ven a través de estos medios en cualquier lugar. Un saludo muy especial a mis paisanos allá en Ipala, Chiquimula, que siempre están pendientes más de alguien de esta transmisión o a los alrededores. Así que es una bendición grande poder saludarles en este momento. Damos gracias a Dios porque Dios en su misericordia nos permite vivir un día más. Siempre decimos que cuánta gente pudo haber muerto el día de ayer o amanecieron en un hospital en condiciones quizás lamentables, críticas, otros quizás hasta en la cárcel, pero tú y yo estamos vivos y es motivo para gracias a Dios y sanos. Si en este momento te sientes cansado, atribulado, atormentado por cualquier situación que estés atravesando, déjame decirte que Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Muy bien. Un saludo también a los hermanos de Comunidad Cristiana, a la iglesia que nos necesitamos pastorear. Gracias por ello. Amén, amén. Y en este momento, pues, estamos aquí, pues, saludando a todos los hermanos. Vamos a traer un tema para esta mañana que le hemos llamado el perfil del hijo menor de Jacob. Y vamos a estar hablando, obviamente, de esa historia bien bonita en la Biblia de José. Amén. José, a quien sus hermanos, querían matarlo, querían hacer tantas cosas. Por último lo vendieron y por último fue a terminar como el segundo de a bordo en Egipto. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Dios es fiel. Amén, amén. Así de que qué bueno en esta mañana. Estamos aquí bendecidos. Dios es todopoderoso y vamos a ir a la Biblia. Génesis capítulo 45, versículo 8 dice, así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aleluya. Estaremos orando. Padre, gracias en este momento, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. En este momento, Señor, estamos delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, por tu fidelidad, perdón por nuestros pecados. Y gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno. Y la Biblia dice que para siempre es tu misericordia. Aleluya. Bueno, estaremos entonces dando gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios es todopoderoso, a Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Hay poder en Cristo. El perfil del hijo menor de Jacob. Repito, así pues, no me enviaste vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Uno de los problemas que suele verse en familias es cuando hay preferencia. O los padres hacen algún tipo de distinción entre los hijos, causando al resto de ellos resentimiento. Y eso siempre se ha visto, por ejemplo, dicen en la consentida de papá, la consentida de mamá, el consentido papá, el consentido... Pero obviamente pues eso trae consecuencias terribles. Un hijo es un hijo, un padre es un padre y no pueden haber diferencias. En la historia se ha dado casos en que hermanos se han vuelto enemigos y hasta de muerte. Y más cuando hay intereses económicos de por medio, herencia. Y el caso de hoy vemos que era mal de familia. Isaac tenía 2 hijos, Jacob y Esaú.
Pero dice la Biblia clara que Isaac amaba más a Esaú y Rebeca más a Jacob. Ahí empezó el problema. Y ahora Jacob ya en su vejez amaba más a José el menor, porque lo había tenido en su vejez. Esto obviamente hizo que otros hermanos odiaran a José, pero Dios estuvo con él siempre hasta llegar a ser el segundo de aborto. Siempre escuché de mi padre decir: no hay mal que por bien no venga. Y eso es muy común, por ejemplo, pero la Biblia lo transmite de otra manera. La Biblia dice que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Entonces, así que vemos pues que ya en su vejez Jacob amaba más a José porque lo había tenido en su vejez. Y eso es posible que pase cuando se dice, por ejemplo, allá en mi tierra le dicen el cume, el menor de la familia. ¿Okay? Pero bueno, gracias a Dios, en este momento este sermón lo hemos dividido en 4 puntos. Primero, el preferido de su padre. Segundo, escogido por Dios y odiado por sus hermanos. Tercero, su interpretación de un sueño en la cárcel y su pedido ignorado. Y 4, el ascenso glorioso de José. 4 puntos que vamos a estar disertando en esta mañana. Amén. Entonces ya oramos, así que vamos a ir al primer punto, el preferido de su padre. Versículos 3 del capítulo 37 de Jacob, ya lo dijimos, y amaba a Israel, o Jacob, porque Israel fue el segundo nombre que Dios le puso a Jacob ya después, porque antes era Jacob engañador. Okay. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. El texto indica que le amaba más porque le había tenido en su vejez. No es posible, ¿verdad?, que eso fuera una razón no justificable, pero es posible. Le hizo una túnica distinta a la de sus hermanos. Ahí estuvo el problema. Una cosa es que lo amara y otra cosa es que le hiciera una túnica distinta a la de sus hermanos. Motivo suficiente para que los otros le tuvieran envidia. José era hijo de Raquel, por quien había trabajado Jacob 14 años. ¿Se recuerdan esa historia? Que primero trabajó 7 años y al final de los 7 años el suegro le dijo: ¿sabes qué? No se acostumbra aquí dar la menor primero, trabaja otros 7 años por esta y te vamos a dar las 2. Era la costumbre de aquellos en tiempo, ¿no? Pero dice que Jacob trabajó otros 7 años y se le pasaron bien cortos porque amaba a Rebeca, amén, a Raquel, perdón. Entonces, así que José convivía con sus medios hermanos porque eran primos de Bilha y Silpa. Y ya Raquel había muerto dando a luz a Benjamín. Jacob estaba haciendo lo que regularmente se hacía con el primogénito. ¿Okay? El segundo punto dice: escogido por Dios y odiado por sus hermanos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Eso lo encontramos en Génesis 37, 18. Josué había constituido una molestia para sus hermanos, es obvio. Desde el momento que decían: ahí viene el preferido, ahí viene el consentido. Dice que no podían hablarle pacíficamente. Dios trataba con José por medio de sueños. Y un día les dijo José inocentemente: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que estábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que estos vuestros manojos estaban alrededor, se inclinaban al mío. Inocentemente se los dijo. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice que sus hermanos le tenían envidia, pero oiga bien, su padre meditaba en estas cosas. Obviamente ya un anciano, con la experiencia, ya no podía pensar igual que los hermanos. Cierto, le dijo, tú, ¿acaso nosotros, tú y tu madre y nosotros, tus hermanos, vendremos hacia ti? ¿verdad? Pero dice que meditaba. Y un día su padre le envió a ver a sus hermanos que pastoreaban. Y ellos al verle intentaron deshacerse de él, dijeron, ahí viene el soñador. Ahora pues venimos y matémosle. Y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Esa era la información que querían ellos darle, pues, obviamente a su padre. Con consejo de Rubén, porque siempre hay más de alguien, por ejemplo, que piensa diferente, fue echado en una cisterna vacía. O sea, una cisterna era como un pozo, diríamos, donde se guardaba agua. ¿Okay? Y la intención de ellos era que matarlo, lanzarlo en una cisterna y decirle a su padre que una bestia lo había devorado. Esa era la intención. Pero gracias a Dios José intervino. Y por consejo de Judá, otro de sus hermanos fue vendido. ¿Sí? Pasaban unos mercaderes, unos amalecitas, dice la Biblia, comerciantes que iban a vender sus mercancías a otros lugares. Y Judá les dijo, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Y no pongan mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Siempre Dios estaba actuando, Dios estaba intercediendo a medida que no lo matara. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía entre sí, y lo tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua. ¿Okay? Entonces, obviamente todo lo que hacían, todo lo que se confabulaban para acabar con la vida de José, pero no había manera. ¿Okay? Entonces, bueno, pues el tercer punto dice su interpretación de un sueño en la cárcel y pedido ignorado. José había sido vendido a unos comerciantes, ya lo dije, amalecitas. Y estos llegaron a Egipto y se lo vendieron a Potifar. Potifar era una persona muy importante en el gobierno de Faraón. Y pues, bueno, pues José terminó siendo vendido, pero cuando este señor Potifar vio la inteligencia de José, dice que lo puso de mayordomo de su casa. Y hacía todas las cosas bien. Dios bendecía, Dios prosperaba todo lo que José hacía en la casa de Potifar. Pero ahí viene ya otra vez la historia que también es conocida, cuando la esposa de Potifar quiso también aprovecharse de él. Y intentó pues que tuviera relaciones con él. Y José salió huyendo, dice la Biblia, y dejó su ropa. Ahí pues, obviamente. Y ese fue motivo para acusarlo ella con su esposo. Y le dijo, mira, la persona que trajiste quiso hacerme daño, pero ahí dejó su ropa. El pobre había salido huyendo, obviamente. Cuando ella lo quiso desvestir, lo desvistió. Y José fue a parar a la cárcel. Y allá en la cárcel, Dios lo bendecía, seguía soñando. Y entonces, en la oración que José hace en la cárcel, dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien.
y te ruego que uses conmigo de misericordia, y haz mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado la tierra de los hebreos y tampoco he adquirido, y aquí me pusieron en la cárcel. ¿Por qué pasó esto? Porque José tenía amigos en la cárcel, amigos, y les revelaba sueños, y uno de ellos, por ejemplo, un día salió de la cárcel. Eran dos, pero salió uno. Y cuando salió le dijo, y fue reinstalado en el gobierno de Faraón. Y la petición de Josué fue a ese compañero, excompañero de prisión que había salido de la cárcel, que iba a ser reinstalado también allá con Faraón. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia. Pero resulta que al tipo este ya en la calle, se le olvidó José. Así pasa, ¿no? José, vendido por sus hermanos, dice, llega a la casa de Potifar, capitán de la guardia de Faraón, ya lo dijimos. Potifar le había hecho mayordomo. Pero la esposa de Potifar se enamora de él y a negarse le acusa de pretender violarla y va preso. Otra vez. Ahí sí que, como dice, una tras otra. Una tras otra. ¿Okay? Así nos pasa a veces como cristianos, que no salimos de una y viene otra. Y no salimos de una y viene la otra. Y a veces decimos, Señor, ¿pero qué pasa? Si yo te sirvo, soy tu siervo. ¿Y por qué? Y hay cosas que nunca vamos a entenderlas en esta tierra. Las vamos a entender quizá cuando lleguemos al cielo. Pero Dios ha prometido poner paz en nosotros. Hace un momento decía que Cristo dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Entonces, resulta que en la cárcel interpreta un sueño empleados de Faraón, presos por delinquir en su contra, y se cumple literalmente. Los sueños de José se cumplían literalmente. El sueño decía que uno de ellos, el jefe de los coperos, sería reivindicado, a quien José le pide interceder por el ante Faraón. Pero ya libre este tipo, en su puesto el jefe de los coperos, se olvidó de José, ¿verdad? Se olvidó. Así pasa cuando estamos bien, se nos olvida también las necesidades de los demás. Las injusticias siempre van a estar, las injusticias siempre van a prevalecer. Pero Dios es fiel. Dios siempre está pendiente de nosotros, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos prospera. Y a veces, como decimos, pasamos situaciones difíciles, adversas, que no salimos de una y entramos a otra y decimos, pero ¿qué pasa, Señor? A veces ya cuando llegamos a la ancianidad, por ejemplo, quisiéramos hacer lo que hacíamos cuando estábamos jóvenes, pero es imposible, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Miremos entonces el cuarto punto, el ascenso glorioso de José. ¿Okay? Estando en la cárcel, José continúa en la cárcel, pero Faraón tuvo un sueño sobre las vacas gordas y las vacas flacas. Esta historia bastante conocida. Yo la escuchaba mucho de mi papá. Mi papá no era creyente como yo, pero sí leía la Biblia y conocía mucho. Y él nos contaba de la historia de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y entonces, obviamente, los reyes llamaban a sus adivinos, llamaban a todas las personas, y nadie podía adivinar. Pero Faraón tuvo ese sueño. Y fue hasta entonces cuando el bendito copero, a quien José le había pedido que le hablara por bien a Faraón, se acuerda de José 2 años después, habían pasado 2 años, y es traído para interpretar el sueño. Y José interpreta el sueño de Faraón y fue nombrado gobernador de Egipto. ¿Cuál era el sueño? ¿Qué decía el sueño? Que las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, iba a ser 7 años de abundancia en Egipto y 7 años de escasez. Cuando Faraón escucha eso, y conociendo prácticamente, había escuchado al copero y me imagino que indagó más, entonces
¿Qué hace? Saca de la cárcel a José y lo pone como mayordomo de Egipto. Había llegado a ser mayordomo en la casa de Potifar, pero la casa de Potifar va a la cárcel y ahora sale mayordomo de Egipto, el segundo de a bordo de Faraón. Y ahora José comienza, dice, a guardar cosechas y más cosechas, provisiones y más provisiones para los 7 años que iban a haber de hambre. ¿Okay? Y ahí se cumple la profecía. Cuando los hermanos le dijeron, ¿acaso nosotros, reinarás tú sobre nosotros? O cuando el padre, el mismo Jacob, le había dicho, ¿acaso vendremos yo, tu mamá y tus hermanos a inclinarnos hacia ti? ¿Okay? Llegaron los 7 años de la escasez y había hambre en todo Egipto, en toda la tierra, menos en Egipto. Y ahora Jacob manda a sus hijos a comprar comida a Egipto. Y conocemos la historia, ¿verdad? Todo comenzó con la distinción de Jacob entre José y los hijos. La envidia llegó a escapar milagrosamente de la muerte y ser encarcelado injustamente. Y por fin llegar a ser el segundo de a bordo. Entonces, en uno de esos viajes que los hermanos llegaron, fue cuando José pues les mandaba que les dieran toda la provisión que se fuera. Pero en uno de los viajes, en el último, los puso a prueba y les devolvió el dinero en un saco. Bueno, la historia es larga, no queremos tomar mucho tiempo. El asunto es que cuando él se descubrió con ellos, que eran sus hermanos, fue cuando dijo, ustedes procuraron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien. Y ahora dice, Dios me ha puesto, hasta dice, por padre de Faraón. ¿Okay? Por padre de Faraón, solamente porque Faraón estaba, pero si Faraón no hubiera estado, José hubiera sido el rey de Egipto. ¿Okay? Desde el principio, aún en su inocencia, soñaba con ser grande. En su momento lo creyó a Dios, alejado de toda ambición. Nosotros como creyentes también tenemos que pensar en grande. Pensar en grande. Porque Dios es nuestro Dios fiel. Y el mismo que ha estado nosotros a lo largo de toda una trayectoria, a lo largo de toda una vida, es el mismo de hoy, de ayer y por todos los siglos. Aleluya. Él trata con nosotros. Y como dije muchas veces, hay cosas que quizás en esta tierra nunca las vamos a entender, nunca las vamos a comprender. ¿Para qué quebrarnos la cabeza cuando realmente nosotros sigamos adelante, hagamos lo que Dios nos ha puesto a hacer, hagamos la obra de Dios? Cuando lleguemos al cielo, le vamos a poder preguntar muchas cosas a Dios y Él nos las va a aclarar. Aleluya. Pero mientras tanto, sigámosle fieles a Él. Pero el consejo es para los padres también, a no hacer distinción entre los hijos. A no hacer distinción, porque dije al principio, muchos, yo lo he visto, de hijos que hasta se han matado, a veces peleando herencias, por la preferencia, porque los padres a última hora dejan tal vez lo mejor de la herencia a cierto hijo, cierta hija preferida. Y eso, un padre siempre va a ser imparcial, un hijo siempre va a ser un hijo. Aleluya. Así que esperamos que ese error que vemos en la Biblia de Jacob y Raquel, que no lo cometamos nosotros. Nuestros hijos son nuestros hijos. A veces pasa, los hijos dicen, no, es que mi papá prefiere a fulano, pero no, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Okay? No hay preferencia. Los hijos son los hijos. ¿Okay? Los hijos son los hijos. Que a veces, por ejemplo, si hay mujeres y hijos varones, pues por ser mujer en ocasiones tal vez tiene cierta diferencia, pero eso no es de ninguna manera preferencia, porque no se puede, obviamente una niña no se puede tratar igual que a un varoncito, aunque ahora pues la sociedad está al revés, pero lo que es, lo que la Biblia dice es la Biblia. El hombre
fue hecho para proteger a la mujer, para protegerla, para que cuando los dardos del enemigo lleguen al matrimonio, al hogar, que primero pasen por el hombre, y cuando llegan a la mujer que ya hayan perdido fuerza. Ese es el principio bíblico. Dios no hace distinciones de ninguna manera. Amén. Así de que, pues eso es lo que hemos podido compartir en esta mañana. Pues como decía, Faraón puso a José como su segundo de a bordo, y ahora con todo el hambre que había alrededor, entonces los hermanos venían una y otra vez. En la tercera él se dio a conocer quién era, y entonces mandó a traer a su padre, y se cumple la profecía. Obviamente ya su madre había muerto, pero se cumple la profecía. Vendremos y nos inclinaremos a ti. Aleluya. Así de que en este momento, si has escuchado esta palabra, esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Que si tú también estás en el mismo plan de tener preferencia para un hijo o para una hija, no lo hagas. No hagas ese daño. Los hijos se tienen que amar igual, porque se causa mucho daño con eso, como vemos la historia de Jacob. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra, por esta oportunidad, que siempre estamos los jueves. Como hemos dicho, a veces no siempre salimos a las 10 en punto. Lo voy a aclarar porque pues aquí en el área donde estamos hay unos jardineros que pasan haciendo sus trabajos en las vecindades, y a veces los ruidos de las máquinas pues interfieren, y esperamos mejor que se vayan. Pero gracias a Dios aquí estamos todos los jueves. Así que vamos a hacer un llamado. Si tú sientes en tu corazón en este momento entregarte a ti, si tú sabes que tu corazón te dice que si mueres hoy, si tu conciencia te dice que si mueres hoy no sabes a dónde vas, yo te digo en esta mañana, en Cristo Jesús hay solución, en Cristo Jesús hay paz. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Así que en este momento vengo delante de ti y te hago un llamado para que recibas a Cristo en tu corazón. No vas a cambiar de religión bajo ningún punto de vista, simplemente vas a tener una mejor relación con Dios. Porque si mueres en este momento y no sabes a dónde vas, eso no es amarte a ti mismo. Cuando nos amamos a nosotros mismos, yo le pregunto a unas personas y le digo, ¿qué pasaría si muriera en este momento? Yo voy a donde van todos. Dice, no, yo no voy a donde van todos. ¿Okay? O sea, no amarse, no valorar. ¿Okay? Pero si tú quieres estar con Dios eternamente, recibe a Cristo, di conmigo, Padre, oh Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, recíbeme en tu seno, quiero ser tu hijo. Así es sencillo. No necesitas hablar palabras del diccionario para hacer tu decisión. Si lo has hecho de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados. Reconcíliate con el Señor. Bueno, vamos a estar orando, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por estas personas que se han entregado a ti en este momento. Donde quiera que estén, Señor, provéeles un medio, una iglesia donde puedan crecer, donde puedan desarrollarse, Señor, gracias. Si viven en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle igual, 21 igual. Ahí estamos, amén. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores que vienen a prepararse con nosotros, líderes de distintas congregaciones. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Vamos a ver quiénes se conectaron aquí por lo regular. Vamos a ver si hay alguien. Eric Domínguez, Dios bendiga, hermano Eric, nuestro estudiante de teología, nuestro asistente en multimedia. Hermana Cruz Garay, Dios le bendiga. Le hemos extrañado en la iglesia, esperamos que esté bien. Sonia Pineda, Dios le bendiga, hermana Sonia Pineda. Connie Enríquez dice, Dios bendiga, soy la Lira, la maestra
crecimos en la misma comunidad, en el área, en la misma escuela. Amén. Recordamos mucho a su mamaita, doña Rita, a sus abuelos. Paulina de María Aguirre, dice, Paulina María Aguirre, bendiciones. Bueno, pues ha sido todo por hoy en este momento. Dios bendiga grandemente. Nuestra próxima transmisión es el domingo del templo a eso del mediodía. Bendiciones, recibo un saludo como siempre a mi esposa que está detrás de la cámara. Así que adelante en Cristo Jesús.